introducción, para mí la introducción siempre tiene que impactarme, ¿no? Porque tiene que ser atractiva. Ya puedo formularlo a través de preguntas, puedo formularlo a través de una frase, o sea, para mí siempre me pongo como lector y tiene mucha importancia la introducción de mi ensayo, ¿no? Porque es lo primero que impacta, ¿ya? Y de ahí ya viene pues el desarrollo de tu ensayo, que ahí va la idea central, argumentos, ejemplos, coherencia, cohesión, fluidez, conectores, citas, referencias, o sea, comparaciones que ustedes van a realizar. Eso ya va en el desarrollo. Entonces, ¿qué es lo primero que debo de hacer? En primer lugar, ¿cómo hago mi ensayo? ¿Qué realizo? Tengo que seleccionar mi tema. Y antes de seleccionar mi tema, tengo que ver qué tipo de ensayo voy a utilizar. Si es literario, ya sé que mi ensayo va a ser más subjetivo, más artístico, dependiendo, ¿no? Si voy a agarrar un autor, ya a José María Arguedas, a Enrique López Albújar, ¿no? Entonces ahí ya tiene otra mixtura. Y en el ensayo argumentativo vas a defender tu tesis con argumentos lógicos, razonando, no sé pues qué tipo de ensayos vaya usted a tomar. Yo quiero hacer un ensayo expositivo. ¿Por qué? Porque en el ensayo expositivo a mí me gusta mucho explicar un tema con claridad, quiero emitir mis juicios, es más informativo, ¿no? En el ensayo científico no, ahí entra investigación, entra la ciencia, entra evidencias, teorías, un lenguaje más técnico. Ese es un ensayo más científico, ¿no? Bueno, a mí se me ocurre hacer un ensayo crítico. Un crítico, ¿qué va a hacer? El crítico va a analizar. ¿Qué vas a analizar? Vas a evaluar obras, ideas, acontecimientos, no sé, pues, ¿no? Citas ¿qué le podemos decir? De un texto, de una novela, y así sucesivamente, ya. Y eso es lo que yo voy a hacer. O sea, eso es lo que yo voy a hacer en primer lugar, elegir qué tipo de ensayo voy a trabajar. Entonces, en base al tipo de ensayo que yo voy a trabajar, voy en primer lugar, a seleccionar mi tema. ¿Qué tema voy a trabajar? Después voy a investigar, recoger información, todo lo que requiera mi ensayo. Después, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero hablar sobre mi ensayo? Del ensayo el tipo de ensayo que ha elegido, ¿no? Y de ahí empieza usted a organizarse de acuerdo a un esquema. Una vez que ha hecho su esquema, ya empieza usted a redactar un tono bien firme, ¿no? Un tema bien, que sea accesible. Más que todo, siempre pido a los estudiantes que se entienda su ensayo, ¿no? Que se entienda, que no, a ver, en el argot popular le podríamos decir, no florees mucho, o sea, sé bien consistente con tus puntos de vista. Y lo que siempre recomiendo al estudiante es que tienes que tener mucho cuidado con la ortografía, con la coherencia, con la claridad del argumento y el estilo, ¿no? ¿Qué estilo? Cada uno tiene su propio estilo. Yo voy a proyectarles un ensayo que, bueno, he agarrado un ensayo no sé si es ganador, pero lo voy a compartir como ejemplo, ¿ya? Así que, ¿Divertida? ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, sí, doctora, sí la escuchamos. Ya, ¿me iban a preguntar algo? Ah, ¿es de Arguedas, doctora? Sí, creo que es de Arguedas, sí, creo que es de Arguedas. Ya, entonces repito, cuando es un ensayo literario, utilizas un lenguaje más artístico, ¿verdad? Más poético, reflejas emociones, cómo ve, pues, cómo es la visión, dependiendo, ¿no? Libre, subjetivo, por ejemplo, se me ocurre 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, se me ocurre hacer, ¿no? 100 años de soledad, Gabriel. Bueno, el que ha leído, pues, la obra de 100 años de soledad es extensa, pero maravillosa.
que soy del área, he tenido que leerla como 2, 3 veces para poder comprender, ¿no? Los arcadianos, los aurelianos, Remedio la Bella, Úrsula y Guarán. ¿Quiénes han leído Cien años de soledad? No, no, a ver, De Gabriel García Márquez. de Gabriel García Márquez. ¿Quién ha leído? No. Ya, O sea, estás buscando, ya están buscando, doctora, ¿no? nosotros, al menos yo en mi colegio, como que sí nos hicieron investigar sobre un resumen sobre la obra de historia. De Gabriel García Márquez. Ajá, Ya, pero sí más o menos sabes de qué trata. sí, Ya. ¿Y cómo murió el último arcadiano? Ya, voy a eso ser sí muy no me complicado. acuerdo. Eso sí, ahí no llegaste. Bueno, ya, bueno, no quiero quitarle más tiempo, quiero ser más preciso porque tienen ustedes una evaluación. Entonces, y eso en el ensayo literario, ¿no? También puede ser un poema, Los motivos del lobo, ya es literario, pues, es literario, ya ustedes es libre. O, o Pero Arguedas, el último arcadiano, si mal no lo recuerdo, él muere, creo, si no en compañía del pueblo, ¿no? Y sobre la historia de su familia. O sea, yo lo entendí. más fuerte, Fabricio, Él, creo, si no me equivoco, muere con el pueblo, ¿no? De la historia de su familia, ¿no? con el Porque, pueblo, el ajá, último arcadiano, ¿cómo muere? muere con el pueblo, bueno, y la historia de su familia. Yo lo ¿Cómo entendí qué? así, ¿Cómo ¿no? qué? Él es bueno, es Aureliano, ¿no? Ah, no, Aureliano, claro, es el último buen día con siempre, ¿no? Normalmente Aureliano Buendía, pero el último, ¿cómo muere? Ya, no tarea para su confundí casa. entonces el personaje. El ensayo argumentativo, ya ustedes eso sí ya lo saben, pues, ¿qué buscas? No, Convencer al lector, usar una tesis de argumentos, contraargumentos, evidencias, o sea, por ahí, a mí, yo quiero hablar sobre, pues, lo trillado, espero que no lo hagan ya, porque lo conozco de pie a cabeza, la eutanasia, ¿no? La eutanasia debe ser legalizada, no legalizada, por favor, está prohibido que utilicen la eutanasia, porque tengo hasta acá sobre la eutanasia, ya me lo conozco ya. Así que traten de no usar la eutanasia porque sí, ya es muy trillado para mí. Trata de innovar más, ¿ya? temas de referencia, doctora. Bueno, no te podría imponer, o sea, yo soy más, domino un ensayo literario, el ensayo argumentativo, también el expositivo, todo eso lo ¿Puede sé. ser un ensayo, digamos, sobre literario, sobre las travesuras de la niña Julia? También, sí, dependiendo cómo lo plantees y cómo lo vas a direccionar, pues, ¿no? Ya en el científico, ya sabes que ya eso ya en el científico es más riguroso, es como las matemáticas, es más formal, es más técnico. Ahí puedes hablar sobre el cambio climático en los ecosistemas. Es un tema que de repente tienes que dominarlo, pues, ¿no? Y la que va a leer, uy, si me vas a poner términos médicos, de repente me va a tocar investigar, ¿no? Ese es más científico. Entonces, como que no, bueno, haz que te facilite, no te compliques la vida, pero ya sabes que existen esos tipos de ensayos. De repente te gusta filosofar más, pues, ¿no? Quieres reflexionar ideas abstractas como la vida, como la muerte, como la verdad, como la justicia, como el amor, ¿no? Más filosófico, pues un tono más, ¿qué te digo? Más provocador, yo te puedo decir, ¿y qué significa la vida, no? O sea, es más filosófico ahí. Y un crítico, pues podríamos mencionar a lo que decía Romaní, ¿no? Analiza, evalúa una obra, en este caso sería pues una lectura crítica como la novela María o Pedro Páramo, o obras que ustedes hayan leído, ¿no? Entonces, te recomiendo que no des rodeos, ve al punto con claridad, ¿ya? O sea, apóyate con ideas, con ejemplos, con fuentes y evita repetir ideas o frases, ¿no? No las repitas. O sea, trata de
usar conectores más lógicos, por tanto, sin embargo, además, en cambio, o sea, revisa que el tono no sea tan informal, o sea, no excesivamente informal ni técnico, pues, ¿no? Ni técnico, o sea, que sea entendible, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿qué más podríamos decir del ensayo? Para que puedas enriquecer más del ensayo, profesora, va a las citas y referencias, claro, puedes incorporar frases de autores reconocidos, expertos, documentos oficiales, o sea, algo que tenga que ver con su tema, ¿no? Eso aporta credibilidad en su ensayo, ¿no? O sea, debes usar correctamente también. En este caso, vamos a hacer las normas APAS, pero ustedes ya deben, me supongo, en los premios a las normas APAS, ¿no? Pero por el momento existe contrapuntos y contraargumentos, claro, porque mostrar que conoces otras posturas enriquece también tu razonamiento, ¿eh? O sea, refutar y contrastar opiniones le das más fuerza a tu tesis, ¿no? Dependiendo del tema que vas a utilizar. Por decir, yo puedo hablar que algunos afirman que el castigo corrige las conductas, ¿no? Pero estudios recientes demuestran que refuerza el miedo más que el aprendizaje, ¿no? Hay una contraargumentación, ¿no? Hay dos puntos de vista, ¿no? ¿Podría pasar ya al ejemplo del ensayo? ¿Compartir? Sí. Ya, ok. Creo que lo tengo acá. ¿Quién dijo sí? ¿Quién dijo sí? Yo, profesora. A ver, ¿quién? ¿Cristian? Sí. Ya. ¿Cómo tiene que ser? Sí, profesora. Así es. Así es. ¿Ok? No sí. ¿Ok? Por favor, hasta acá, Sí, hasta profesora, por este siempre. medio tengo que corregir. No, ¿verdad? Ajá. Vamos. No sé si lo pueden visualizar. Es de los ríos profundos. Sí, sí, visualiza, doctora, su ensayo. Ya, ¿sí lo visualizan? Sí. Ahí. Se visualiza Ya, mira mejor. acá. La voz eterna del dolor exclamado libertad. Ya, ya. Entonces, este es de un estudiante, no cualquier estudiante, pues, ¿no? Este es uno de mis chicos buenos, de mis chicos que están meditando, ¿ya? Vamos a ver cómo lo plantea él, ¿ah? Porque he tomado este ensayo al azar y me ha salido, porque es de José María Arguedas. Lo leo rapidito, ¿les parece? Otra cosa, no me pongan acá introducción, después me ponen desarrollo, después me ponen conclusión, no hagan eso, ¿ya? Supuestamente ya uno se da cuenta hasta dónde es la introducción, dónde empieza el desarrollo y cuál es el remate que le doy a este ensayo. ¿Sí? Son 5 ¿Sí me hojas entienden? de ensayo. ¿Perdón? Son 5 hojas que haya redactado usted ensayo. Sí. Ah, interesante. Pero vamos a tratar de resumirlo, pero este es un ensayo, ¿ya? Y ustedes me dicen si es un ensayo literario, expositivo, ¿ya? Acá, la voz eterna del dolor exclamado en libertad. Pues es el título que le ha querido dar. Entonces, la obra, bueno, yo hubiese empezado diferente, pero él ha empezado de esta forma. La obra literaria, Los ríos profundos, del aclamado escritor peruano José María Arguedas, es un verdadero tesoro de la literatura indigenista en América Latina, publicada en 1958. Bueno, el estilo del estudiante es que de frente ha entrado a hablar sobre la obra Los ríos profundos.
Dice, en esta novela se ha convertido en un referente clave para comprender la identidad y la diversidad cultural del Perú, a través de una narrativa intensa y emotiva. Arguedas nos sumerge en los intrincados caminos de la realidad peruana. Acá ya va, intrincados, acá ya va una palabrita que está entrelazando. Caminos de la realidad peruana, explorando las complejidades de la identidad, de la desigualdad social y la lucha de los indígenas por preservar sus tradiciones y derechos. Queridos lectores, mira, bueno, es el estilo del estudiante. Queridos lectores, muchas gracias por dedicarme este tiempo a leer mi ensayo. Humildes palabras que trato de expresar lo influyente, reflexivo que fue y es José María Arguedas en mi vida actual. Quizá no nos lleguemos a conocer nunca, o quizás sí, ya que el mundo es tan pequeño, pero me conformo con que usted haya entendido el verdadero mensaje de mi ensayo. ¿Te das cuenta que el estilo del estudiante es diferente? Entró frío, pero acá como que ya está calentando motores, metafóricamente hablando, ¿verdad? Sí. Ya, ok. Dice, en los ríos profundos, bueno, eso es un estilo, ¿ah? En los ríos profundos, Arguedas nos transporta a los imponentes paisajes de los Andes peruanos, donde la historia se entrelazan con la geografía y la cultura. La novela narra la vida de Ernesto, un joven mestizo que se encuentra dividido entre dos mundos, el de su origen indígena y el de la cultura occidental que le es impuesta. A través de las experiencias de Ernesto, Arguedas expone la lucha interna de un individuo atrapado entre dos identidades, buscando su lugar en una sociedad marcada por la discriminación y la desigualdad. Acá está mi tema. Ya, yo lo encuentro ahí. Entonces, la historia de Ernesto es un viaje de autodescubrimiento en el que se enfrenta a una serie de conflictos y contradicciones. Su infancia solitaria y marcada por la marginación le lleva a buscar respuestas en su pasado indígena y en las tradiciones ancestrales de los pueblos andinos. Arguedas utiliza una prosa rica en simbolismos para explorar los ríos profundos, metáforas de las múltiples corrientes que fluyen dentro del Perú. Las corrientes de identidad, cultura, tradición y modernidad que se entrelazan y chocan en la realidad del país. Ya está, ahí está bien. En su búsqueda de identidad, Ernesto se encuentra con la riqueza de la cultura quechua, su lengua materna, y a través de personajes indígenas con los que se relaciona, experimenta una profunda conexión con la sabiduría ancestral y la armonía con la naturaleza. Bueno, hasta ahí todavía no me impacta mucho. Arguedas presenta la lengua quechua como una fuerza, y sí, está haciendo comparando porque dice Arguedas presenta la lengua quechua con una fuerza viva que enriquece la identidad de Ernesto y resalta la importancia de valor y preservar las tradiciones indígenas como parte fundamental de la identidad peruana. Bueno, acá ya tengo otra idea. Entonces dice, la novela también plantea el conflicto entre la tradición y la modernidad que se refleja en la vida de Ernesto. La presión para abandonar sus raíces indígenas, adoptar los valores occidentales, genera una tensión interna en el protagonista. Arguedas cuestiona esta imposición cultural, cuestiona esta imposición cultural, ¿ya? Y resalta la necesidad de reconocer y valorar las raíces indígenas como parte integral de la identidad nacional. Acá está. Los ríos profundos es una obra magistral que nos sumerge en la realidad peruana, invitándonos a reflexionar sobre nuestra propia identidad, está repitiendo creo identidad, y la diversidad cultural. José María Arguedas, con su narrativa poderosa y su profundo conocimiento de la realidad indígena, nos muestra la complejidad y la belleza de la cultura peruana.
Esta novela es llamado a la valoración de las raíces indígenas y a la construcción de una sociedad más inclusiva y respetuosa con la diversidad cultural, Los ríos profundos. Perdura como una obra imprescindible en la literatura latinoamericana, ya había un error acá ya, que nos enseña a mirar hacia adentro y a comprender mejor nuestro propio país y nuestra identidad. José María Arguedas aborda de manera magistral el conflicto de identidad que experimenta el protagonista. Ernesto, este conflicto se convierte en un hilo conductor a lo largo de la novela. Y a ustedes me van a decir qué falta están observando y escuchando, ¿ya? Explorando las tensiones y los desafíos que enfrenta Ernesto al tratar de encontrar su lugar en una sociedad diversa y desigual. Desde su infancia, Ernesto se enfrenta a la marginalización y al menosprecio debido a su origen mestizo. Su madre indígena y su padre blanco representan la dualidad cultural que lo define, pero también son una fuente de conflictos para él. La presión social, la discriminación lo llevan a cuestionar su identidad y a sentir alienado de ambos lados. Esta lucha interna es evidente en sus acciones y decisiones a lo largo de la historia. La novela nos muestra cómo Ernesto se ve atrapado entre dos mundos en constante choque. Por un lado, su conexión con la cultura indígena y su amor por la lengua quechua lo atraen hacia sus raíces ancestrales. Experimenta una sensación de pertenencia y plenitud cuando se sumerge en la tradición, en las tradiciones y costumbres de las comunidades indígenas. Sin embargo, por otro lado, la sociedad occidental lo presiona para adaptarse y adoptar los valores y las normas de la cultura dominante. Bueno, Arguedas utiliza un personaje de Ernesto para retratar, dice, la realidad de muchos mestizos en el Perú y en otras sociedades latinoamericanas. El conflicto de identidad que enfrenta Ernesto es un reflejo de la lucha, aquellos que se encuentran en una encrucijada. Ya, bueno, voy a subrayar acá. Cultural, atrapados en sus raíces indígenas y la influencia occidental. Ernesto es una representación vivida de las tensiones, contradicciones que surgen en un contexto de diversidad cultural y desigualdad social. A lo largo de la novela, Arguedas nos invita a reflexionar sobre las consecuencias, emociones psicológicas de este conflicto. Ernesto experimenta una profunda sensación de soledad, desesperación, ya que se siente excluido tanto en su comunidad indígena como en la sociedad occidental. Esta alineación interna se manifiesta en una búsqueda constante de aceptación y su lucha por encontrar un sentido de pertenencia. El autor cuestiona la imposición de una cultura dominante y subraya la importancia de valorar y respetar todas las expresiones culturales que conforman la identidad nacional. A través del personaje de Ernesto, Arguedas nos insta a reflexionar sobre la necesidad de un diálogo intercultural y la construcción de una sociedad más inclusiva y equitativa, donde las diferencias culturales sean apreciadas y celebradas en lugar de ser motivo de discriminación. En los ríos profundos, la cultura indígena adquiere un protagonismo significativo, trascendiendo las palabras impresas en cada página de la novela para impregnar los sentidos y las emociones del lector. José María Arguedas nos sumerge en un mundo literario rico y complejo, tejiendo una narrativa que nos transporta a los paisajes magníficos de los Andes peruanos y las profundidades de una cosmovisión indígena que se rige. Acá estamos, Eric. No le metía la ayuda. Sí logran ver el ensayo.